el estudio de los laboratorios, según esta perspectiva de Latour, pero que nosotros aplicamos a la historia de la ciencia, para otro tipo de instituciones científicas, permite, ¿no es cierto?, penetrar las cajas, famosas cajas negras que hemos estado revisando, ese lugar oculto o invisible para los que no somos científicos o los que están fuera de la ciencia, y que permite entender cómo efectivamente funciona la ciencia en su vinculación con la sociedad. Recuerden que este curso de Historia de la Ciencia apuesta de una forma bien directa a estudiar la ciencia no separada de la sociedad. No estamos viendo a los científicos como si hubiesen sido personajes ajenos al resto del mundo, sino que más bien cómo están insertos en el mundo. Y eso es un poco lo que estamos revisando. Y ahí donde entra el tema de las cajas negras, en el sentido de que al no saber lo que los científicos hacen fuera de la comunidad científica, evidentemente, se produce una disonancia ahí entre lo que efectivamente podemos mirar respecto de lo que los científicos hacen en relación a lo que efectivamente hacen. Entonces, el laboratorio, el estudio del laboratorio, un estudio sociológico en un comienzo, pero también se ha hecho desde el punto de vista histórico, permite, ¿no es cierto?, que uno abra esta caja negra y ver qué es lo que está ocurriendo efectivamente allí. En un comienzo, cuando se habló de que había que ir a estudiar los laboratorios, se pensaba que era algo irrelevante. Más importante era el estudio de las políticas científicas, por ejemplo, saber si los países tienen ministerios de ciencia, si los países están invirtiendo en ciencia, quién invierte más en ciencia, el mundo privado o el mundo público, que aquí pasa un poco contrario al resto del mundo en Chile, porque la mayor parte de la inversión científica, que no es mucha, viene por el lado del Estado y no por el lado de las empresas privadas, etc. Entonces, frente a esos grandes temas, o también la propia historia de la ciencia, cuando habla de los personajes científicos, la visión un poco heroica de estos científicos o científicas, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia, o una visión epistemológica, es decir, cuáles son las bases filosóficas que están detrás de la ciencia, cuál es su concepto de empirismo, etc. Siempre se pensó que eso era muy relevante y que estudiar en un laboratorio efectivamente nos ayudaba mucho a entender estos grandes fenómenos. Lo que esta propuesta tiene, y eso es lo que a mí me gusta y que les quiero transmitir, es que lo que parece irrelevante aquí se muestra como algo muy relevante de estudiar. Lo que vemos todos los días, efectivamente, a veces es mucho más interesante de ver que estos grandes personajes. Y la pregunta que se hace en la TUN es si es tan irrelevante supuestamente el laboratorio, ¿por qué hay tantos laboratorios? ¿Y por qué se gastan millones si allí no ocurre nada? Ahora sabemos que esto no es así. En medio de la pandemia que nos tiene ahora haciendo la clase como la estamos haciendo, sabemos que hay una esperanza del planeta prácticamente de que algo ocurra en los laboratorios. Efectivamente, en estas situaciones de crisis como la que estamos viviendo hoy día, queda más claro lo relevancia que tienen los laboratorios. Son mucho más relevantes de lo que antes de la pandemia algunos pudieron tal vez entender. Entonces lo que la TUC hace, ¿no es cierto?, es, como Norcetina y otros estudiosos de los años, esto lo hacen en los años 90, fines del siglo pasado y comienzos de este siglo, aunque se sigue haciendo en algunos países todavía, busca, ¿no es cierto?, equilibrar un poco el estudio de estos grandes temas, como la historia de la ciencia, las políticas científicas, etcétera, con, ¿no es cierto?, con estos estudios micros, que son micro negociaciones que tienen lugar dentro de las disciplinas científicas. Entonces, es un poco la idea. ¿Cómo hacer un equilibrio entre estos estudios macros, sociales, con estos estudios micros, que es un poco un estudio de caso? Y lo que se pregunta al texto, que ustedes lo pueden haber leído, ¿no es cierto?, si efectivamente hay problemas macro o micros, eh, macro o microscópicos, digamos, se pueden ver desde el punto de vista de lo pequeño del estudio de caso, o hay que verlo siempre a nivel más general. Y si hay diferentes escalas para estudiar lo micro y lo macro, ¿no es cierto?, también habría diferentes métodos y especialidades para hacerlo. Un poco eso se discute
el texto. Digo, bueno, un lugar para poder entender esta perspectiva de lo micro, lo macro, de lo que ocurre adentro o fuera de un laboratorio, es el caso Pasteur. Louis Pasteur, ¿no es cierto? Probablemente ustedes habrán escuchado a ese personaje. Es muy conocido porque es el que nos permite tener las vacunas actuales. Bueno, la vacuna bien desarrollada de una manera igual anterior, pero él es el que la introduce después en el resto de la población, primero en los animales. Y Pasteur eh, comienza a advertir en 1881 que él tiene la solución para un problema que estaba ocurriendo en Francia, que era principalmente el enfrentamiento a una enfermedad, el anthrax, que estaba matando a los vacunos y que no había una solución clara para poder enfrentar el problema. Entonces, vamos a ver acá que no es posible mirar este trabajo que hace Pasteur al interior de un laboratorio de la École Normale Superior, de la Escuela Normal Superior, de la universidad, eh, sino que tiene que pasar de este espacio de lo micro, que es el laboratorio de una universidad, a un espacio de lo macro, que por ejemplo es el ámbito público, o tanto la opinión pública, es decir, la prensa, como también eh, las instituciones públicas que estarían, ¿no es cierto?, posteriormente apoyando esta idea de las vacunaciones y después posteriormente las personas. Entonces, lo primero que uno puede advertir cuando mira el caso Pasteur y em, digamos, este conflicto entre lo micro y lo macro que se le presenta a los estudiosos y a las estudiosas, es que efectivamente un laboratorio frente a un problema no es suficiente para enfrentar un problema que involucra a más actores y a más espacios. Lo que hace la Pasteur, que hacen todos los científicos, es buscar aliados. Uno de los aliados, como hemos visto, ¿no es cierto?, en estas clases, pueden ser los inversionistas, que sean capaces de financiar una investigación. Otro de los aliados o aliadas pueden ser otros colegas y que estén apoyando el trabajo que uno hace, es decir, que validen las publicaciones, las patentes, eh, los proyectos de investigación. Pero en el caso de Pasteur, claramente entendió que el gran aliado para que se pensara que efectivamente un problema que ocurría en una granja, en el campo en Francia, podía ser resuelto por un laboratorio universitario, fue la prensa. Si la ciencia es una actividad por definición persuasiva, hay que convencer a los otros sobre la importancia, la pertinencia y las posibilidades de esta actividad. Y nosotros efectivamente podemos convencer a, a nuestros colegas de que el trabajo que se está haciendo, ¿no es cierto?, es relevante, es pertinente, tiene posibilidades, pero cuando se quiere pasar de ese espacio micro, del laboratorio o del estudio, o de un estudio vinculado a una comunidad científica, a un espacio mayor, macro, que es el Estado, un país, es otros, o sea, otros al que los que tienen que convencer. Y en este caso la prensa juega un papel muy relevante. Eso lo podemos ver en la actualidad claramente. Por ejemplo, si ustedes piensan en el papel que juega la prensa respecto del convencimiento no en relación a la efectividad que puede tener una vacuna que se está desarrollando para el coronavirus. La prensa va siguiendo paso a paso, eh, no es que, perdón, no es que la prensa vaya siguiendo paso a paso lo que los laboratorios están haciendo para tener esta vacuna. Es al revés. Los laboratorios llaman la atención de la prensa, convocan a la prensa eh, para que, ¿no es cierto?, a través de algunos anuncios que ellos estén teniendo de los avances en la creación de la vacuna, ¿no es cierto?, vaya saliendo la información al público. Desde ese punto de vista, no es que la prensa busque una noticia, es decir, que en algún laboratorio se esté desarrollando una vacuna para enfrentar el coronavirus, sino es al revés. Los científicos convencen a la prensa, lo transforman en aliado para que, ¿no es cierto?,
su trabajo se difunda. Lo mismo hace Pasteur. Lo que encuentra Pasteur es que la única posibilidad para que un laboratorio universitario pudiera verse como la solución de un problema con unas enfermedades en el campo en Francia era que la opinión pública encontrara, ¿no es cierto?, que había una relación entre ese laboratorio y la solución del problema, y que la solución del problema pasaba por el laboratorio. Vamos a ver acá que esto no era tan natural como uno podría verlo en la actualidad. Entonces lo que tiene que hacer Pasteur es llamar la atención del público, o sea, captar el interés de los otros o hacerse visible. Entonces, como primer movimiento, como primera perspectiva, para que los científicos puedan construir una palanca, ¿no es cierto?, que les permita, en este caso el laboratorio, que les permita mover el mundo, tienen que captar el interés de los otros. Es decir, tienen que hacerse visibles, y la forma de hacerse visibles es a través de los medios de comunicación. No sé si hay acá hay algún comentario que quieran hacer. Respecto de este primer movimiento, captar los intereses de los otros o hacerse visible, ¿alguna cosa que quieran agregar? ¿Qué sé yo, preguntar, comentar sobre esta actividad, digamos? Esto es lo primero que marca, ¿no es cierto?, la manera de entender la ciencia como una actividad social. Eso claramente queda establecido acá, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de ideas que se imponen porque son mejores en términos científicos. Ya vimos ya que es una falacia retrospectiva de asignarle la efectividad de una idea solamente a la capacidad de la idea en sí misma, sino a definir lo que va a ser efectivo, y de ese punto de vista es siempre, ¿no es cierto?, un concepto que uno tiene que irlo revisando eh, en un campo más amplio del que normalmente se entiende la ciencia. Bien. Profe, ¿Sí? profe, ¿Ok? que hay una frase que quedé pensando que no la entendí bien, que habla de que dice que no estaba, al principio no estaba conectado como la sociedad con los laboratorios porque no veían que en los laboratorios ocurriera nada científico. Y quedé pensando como qué significaba eso, que para la sociedad en los laboratorios no ocurriera nada científico, no lo entendí. Una respuesta puede ser a eso, una respuesta es que lo científico ocurre cuando se hace un descubrimiento, aunque sea en un laboratorio, cuando se hace una publicación, cuando se genera una patente, ese tipo de cosas. No queda claro para mucha gente que los resultados del conocimiento científico, ¿no es cierto?, es una labor que se hace de forma, digamos, diaria y con trabajos de mucho tiempo en un laboratorio. Quizá a eso se refiere. Ahora, lo científico no está tan solamente relacionado con el tema de los laboratorios, o sea, eso más bien para la ciencia, no sé, vinculada al estudio genético, a la biología, etcétera. Muchas veces se piensa que los científicos es mucho más amplio que solo el laboratorio. Eh, Se ve, por ejemplo, que los científicos cuando se hacen cálculos matemáticos o cuando se hacen observaciones astronómicas, quizá a eso se refería. ¿Eso estaba antes del primer movimiento, en el texto? Sí, sí, como en la introducción. Sí. Puedo mirarlo en todo caso, porque Ujú. a veces depende de cómo está puesto en el texto. Sí, al principio, en el primer párrafo, eh, luego de la mitad del primer párrafo, ahí habla de que, como en resumen, dice. Ya, no, mira. Ujú. Ahí está, Acá. El resultado, exacto. resumiendo esto, Sí, ¿no? Ya, sí, eso. El resultado, resumiéndolo en una frase, fue que nada extraordinario y nada científico estaba ocurriendo dentro de los muros sagrados de estos templos, se refiere al laboratorio. Sin embargo, puede que ahora, tras unos años de estudio, nuestros críticos, ya lo entendí, estén en lo cierto al suscitar el nuevo tan ingenua
pero persistente cuestión. Lo que pasa es que aquí está un poco lo que decía yo al inicio, que vamos a volver al PowerPoint, que ahora se me perdió. Un momento. Espérense un poquito. Acá está. No lo están viendo ahora, pero acá está. Que cuando yo decía, ¿no es cierto?, que se ha criticado como irrelevante el estudio de los laboratorios frente a las políticas de la ciencia o la historia de la ciencia y la epistemología. A eso se refiere esto, porque pareciera, ¿no es cierto?, que lo que ocurre efectivamente de importancia en la ciencia no está en el laboratorio. No hay nada científico, entre comillas, de hecho lo ponen entre comillas, ¿no? Nada científico. Claro. Dentro de los muros de estos templos, porque lo que realmente importa fuera, que es lo que define la ciencia, es lo que ocurre fuera del laboratorio, es decir, el financiamiento, las ideas filosóficas que tienen los científicos con las cuales enfrentan sus problemas científicos, qué sé yo, ¿no es cierto? Acá lo que complica es si uno puede mirar una suerte de mirada dentro o fuera del laboratorio para entender cómo funciona la ciencia. Por eso él habla de lo micro y lo macro. Pareciera que algunos piensan que solamente hay que estudiar lo macro para entender cómo funciona la ciencia. Y en lo micro, en el laboratorio, en el observatorio astronómico, en el museo de ciencia, o incluso en las clases de ciencia, no ocurriera nada extraordinario. A eso se refiere. Y la Gracias, propuesta, sí. Ujú. gracias. Y la propuesta entonces es que aquí efectivamente ocurre algo extraordinario y también, ¿no es cierto?, la propuesta acá es que muchas veces lo extraordinario es algo que nos pasa a nuestra vista como algo sin importancia. eh, y sin embargo sí la tiene. A eso se refiere. Eh, Profe, disculpe. sí, Entonces básicamente lo que quiere decir también es que lo que llaman científico, lo científico como la concepción de ciencia, está equivocada en la gente. Como que la sociedad tiene una visión de ciencia diferente de la que sería bueno que tuvieran como para valorar todo lo que se hace. es que se puede ver de dos maneras, porque el texto le está escribiendo a aquellos que estudian la ciencia. Y los que estudian la ciencia dicen que para estudiar la ciencia hay que estudiar lo macro. Y lo micro en realidad no es tan relevante porque ahí no se juega nada. Por ejemplo, un laboratorio. Eso es una cosa. Entonces, en ese sentido, él dice, no, pues en los micros se está jugando cosas importantes, por tanto hay que mirar los laboratorios, pero no como espacios aislados de lo macro, sino que en su relación. Botar la frontera, botar los muros del laboratorio, dice más adelante Latour en este texto, para poder ver, ¿no es cierto?, cómo funciona la ciencia a nivel social. Es una cosa. Lo otro es el papel que juega la opinión pública, digámoslo así, ¿no? La opinión pública, los que no son científicos o que están fuera de la comunidad científica respecto a la idea que se forman de la ciencia. Y en ese sentido, ahí tú tienes razón, y por eso no se entiende bien quizás esta parte del texto, porque en ese sentido la gente sí asocia la ciencia con los laboratorios. Eh, entonces, la crítica que está haciendo este autor en el libro que estamos viendo ahora en el artículo tiene que ver con lo que estudia, la gente que estudia la ciencia, la tecnología, no tanto con el público general. Súper, gracias. Ujú. ¿Ok? Bien, entonces, lo que quiero que ustedes vean es que siempre hay que diferenciar un poco el ámbito de discusión. Estos textos siempre discuten con otros autores que están estudiando el mismo tema. Así funciona este negocio, esta manera de entender cómo se construye el conocimiento. Pero lo que está diciendo al interior de esta discusión es justamente que lo que finalmente marca una diferencia para que la ciencia pueda ser considerada relevante es la opinión pública. Quiero que por favor lo destaquen en sus apuntes de alguna manera, porque es casi una suerte de mantra o de eh, reglas del método, podríamos decirlo, en el sentido de que para que la ciencia pueda ser considerada relevante, y lo repito, no basta con que hayan otros científicos que valoren el trabajo que están haciendo los científicos.
sea, el grupo de pares, que es fundamental, por supuesto, si no, no se puede avanzar. Sino que también es muy relevante que la opinión pública entienda, aunque no entienda totalmente, valore lo que se está haciendo, porque eso también ayuda al financiamiento. Bueno, los que financian simplemente quieren hacer dinero normalmente, o sea, para eso invierten en una empresa, no van a invertir en una empresa que les va a dar pérdidas, evidentemente, ¿no? Pero también muchas veces la inversión va de la mano de la importancia que se da de la ciencia. Y es un tema que no está en este texto, pero ya que lo menciona su compañero, no es malo, no hay que dejarlo pasar, digo. Eh, si la sociedad no ve que la ciencia tiene alguna importancia, no solamente una utilidad, porque efectivamente eh, la mayor parte de la ciencia que se realiza en términos así, eh, por curiosidad científica, no tiene una clara aplicación directa. O sea, tampoco se trata acá de hacer solamente ciencia aplicada, porque es bien complejo el fenómeno, sobre todo porque muchas investigaciones que no tenían nada que ver con una aplicación terminan siendo aplicaciones súper prácticas, como lo prueba, ¿no es cierto?, qué sé yo, la relación entre la física y la red Wi-Fi, etc. Entonces, hay que diferenciar acá, para terminar con esto, lo que dice el autor respecto de otros colegas de él que están estudiando la ciencia y que ven el laboratorio como algo poco relevante, respecto de la relevancia que le da al público en general a los laboratorios para relacionarlo con la ciencia. Bien, volviendo al tema de captar los intereses de los otros o hacerse visible, lo primero acá, ¿no es cierto?, está la opinión pública, y ahí, ¿no es cierto?, juega un papel la prensa. La prensa genera opinión pública, y en la época de Pasteur, la prensa y la opinión pública estaban relacionados con los diarios, los periódicos. En la actualidad, ¿no es cierto?, la opinión pública y la prensa es mucho más compleja, porque no solamente son los diarios, de hecho los diarios escritos son los que menos probablemente relevancia tienen. Pero está todo el mundo digital, el mundo, digamos, vinculado a las redes sociales, etcétera, que también son parte, y que son parte fundamental de cómo se constituye la opinión pública. Entonces, lo primero para Pasteur es llamar la atención de la prensa. Y lo que hace, ¿no es cierto?, es decir que él, un profesor universitario, va a trasladar el laboratorio al campo. Y hace un llamado a la prensa, ¿no es cierto?, para contarles qué es lo que está haciendo. Y aparece casi como en la prensa como una suerte de curiosidad que un profesor decida, ¿no es cierto?, construir un laboratorio al interior de una granja en el campo. Este tema, ¿no es cierto?, lo hace de contar que va a instalarse en el campo porque está enfrentando un problema de alta notoriedad, que era, como había dicho, ¿no es cierto?, de alta notoriedad pública, que era la muerte de los vacunos en Francia, que estaba afectando notablemente a la producción del país. Lo interesante acá, y ahí uno ve nuevamente, ¿no es cierto?, esta relación entre lo micro y lo macro, que a partir de este estudio micro, de cómo un personaje como Pasteur traslada su laboratorio al campo, se puede ver, ¿no es cierto?, cómo se enfrenta con problemas que finalmente no dejan distinguir si hay algún problema micro o macro, sino que más bien es un problema que esto está entrelazado. Lo digo por lo siguiente, porque la visibilidad del problema de la muerte de los vacunos se debió, ¿no es cierto?, al uso de las estadísticas. Y las estadísticas, es decir, en este caso contar cantidad de ganado, ¿no es cierto?, en un territorio determinado, y con una cierta periodicidad, es decir, después de un tiempo lo vuelven a contar. Eso, ¿no es cierto?, fue una actividad hecha por el Estado en casi todo el mundo, que va a desarrollar las estadísticas. En primer lugar, para contar, digamos, en este caso el ganado. Después, bueno, también se va a hacer para contar personas, la estadística más bien demográfica, pero eso tiene una particularidad, porque permite monitorear si hay o no, bueno, permite monitorear en primer lugar, evidentemente, la muerte de los vacunos,
Porque una cosa es decir que los vacunos se están muriendo, otra cosa es medirla cada cierto tiempo y saber que de tantas cabezas de ganado de un año o el mes tanto, se reduce, ¿no es cierto?, a otra cantidad. Pero también se puede ver la solución al problema en el sentido de que si alguien encuentra una solución que frene, en este caso, las consecuencias que produce el anthrax o el anthrax mismo, puede también verse su efectividad gracias a la estadística. Entonces, lo primero o lo segundo, más bien, que de hoy día que podrían destacar en sus apuntes, es lo siguiente, que la posibilidad de establecer la efectividad de un conocimiento científico aplicado, en este caso una vacuna, se dio en Francia de una forma tal que se pudo probar. O sea, y se pudo probar gracias a la estadística. La estadística es un fenómeno que se va a implementar, ¿no es cierto?, en todos los países, más o menos a fines del siglo XIX, se empiezan a monitorear censos de una manera. Los censos se han hecho hace muchos siglos, pero estos censos van a ser hechos con una metodología distinta y se va, ¿no es cierto?, a hacer proyecciones a través de las estadísticas de cómo podría, por ejemplo, qué sé yo, ser la población en un periodo en el futuro. También para la proyección estadística y el cálculo de probabilidades jugó un papel, aunque ustedes no lo crean, curiosamente muy importante la astronomía, porque es ese lugar donde se desarrolló, ¿no es cierto?, una enorme cantidad de estudios con tablas de eventos astronómicos que después permitió predecir, ¿no es cierto?, el paso de cometas, los eclipses, etc. Esa misma matemática fue llevada después para los cálculos demográficos o también de la población y también, ¿no es cierto?, para los animales. Entonces, lo segundo que quería yo destacar era que la visibilidad del enfrentamiento a un problema de alta notoriedad como la muerte por anthrax de estos animales se dio gracias a la estadística. Y la estadística es un fenómeno que ocurre a nivel de Estado. Hasta el periodo que estaba ocurriendo este estudio de caso de fines del siglo XIX en Francia, se actuaba pensando que las enfermedades siempre eran locales. Es decir, la solución estaba en el lugar donde se producía el problema. Y por eso que se tomaban en cuenta las variables como el suelo, el viento, el tiempo, el estado del tiempo, ¿no?, meteorológico, los sistemas de explotación, etc. No se veía que hubiese una solución a este problema o que el origen de este problema podía ser algo que fuera más allá del espacio local. Y quien estaba dado a solucionar el problema localmente eran los veterinarios, en este caso para enfrentar el tema de la muerte de los animales, y que siempre era un conocimiento incierto y variable. Los veterinarios trabajaban con los higienistas, que también velaban por esta investigación en el lugar para ver, ¿no es cierto?, cómo estaba el agua, cómo estaba el aire, etc. De modo que siempre se pensaba que la enfermedad que le estaba afectando, primero era localmente, como había puesto acá, y en segundo lugar, que siempre era multifactorial, es decir, obedecía a muchas causas. El problema del agua, el problema de la temperatura, o sea, problemas, digamos, debido a las condiciones meteorológicas, y no podía aislarse una sola causa. O sea, ver que la causa era exclusivamente única, que podía explicar el problema en un lugar y en otro lugar, alejado como de un espacio, digamos, regional, no se veía como algo pertinente. Por lo tanto, mucho menos se pensaba que la solución de una enfermedad o la discusión o el esclarecimiento de cómo era esa enfermedad pudiera estar relacionada con un laboratorio universitario. Se veía con el laboratorio universitario como el lugar donde simplemente alguien hacía cosas que nadie entendía, algún tipo de experimento, y lo que estaba ocurriendo en la granja con la muerte de estos animales era un fenómeno completamente distinto.
Entonces Pasteur lo que hace para captar el interés de los otros o hacerse visible es decir, yo tengo de alguna manera la solución está en mi laboratorio, no en las condiciones de la propia granja, pero al trasladar al laboratorio a la granja, de alguna manera se hace notoria esta idea de que el laboratorio puede ser la solución de los problemas que están ocurriendo allí. Lo que hace, aquí hay varias discusiones, porque lo que se dice que Pasteur, antes ya de ir al laboratorio, tenía claro cuál era el problema, que era un bacilo, que, era un problema, que el problema de la granja y que era, digamos, la causa de la enfermedad se podía aislar en desde una perspectiva microbiótica. O sea, la solución estaba a nivel de los microbios, digamos, a nivel microbiótico. Entonces, lo que tenía que hacer era principalmente aprender de lo que estaba ocurriendo en la granja. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo a las cuales estaban sometidos los veterinarios con los animales, por ejemplo, para poder ver, ¿no es cierto?, qué tipo de contagio tenían, cómo se podían vincular entre sí. Por lo tanto, lo que busca Pasteur es tratar de entender las relaciones de la granja, el movimiento de los animales entre sí, el movimiento de los animales con los humanos, el movimiento de los animales con el medio que los rodea, o el movimiento de los humanos entre sí también que podía haber influenciado. Entonces, Pasteur, antes de mover el laboratorio a la granja, tenía claro que el problema, ¿no es cierto?, era un campo a nivel microbiótico, que se podía aislar y se podía, ¿no es cierto?, estudiar en un laboratorio. Pero lo que hace, ¿no es cierto?, al captar el interés de los otros y llevar su laboratorio a la granja, es generar un interés público y también, ¿no es cierto?, dedicarse a ver qué es lo que estaba ocurriendo en la granja. Por lo tanto, Pasteur y su equipo van a aprender del campo. Traducen cada ítem de la ciencia veterinaria a sus propios términos, a los términos científicos que ellos manejaban. De tal modo que trabajar en esos términos sea también trabajo de campo. Entonces, hay un aprendizaje de lo que está ocurriendo en el campo y eso se traduce a términos científicos para poder entender mejor el fenómeno. Por ejemplo, dice la espora del bacilo, es la traducción mediante la cual los campos dormidos pueden de repente convertirse en infecciosos. Es decir, lo que se veía en el campo, que un campo dormido, digamos, se transforma rápidamente en un factor, digamos, en un foco de infección, perdón. Eso, ¿no es cierto?, en términos científicos de cómo ellos traducían esta perspectiva, era la espora del bacilo. Eso ya lo había descubierto Koch, o sea, ya se había estudiado que de alguna forma el origen de las enfermedades estaba a ese nivel, a nivel microbiótico. Entonces, siguiendo con este movimiento de captar los intereses de los otros, los pasteurianos, es decir, el grupo de Pasteur, aprende el lenguaje de la granja. ¿Qué es lo que ocurre en la granja? Pone nombres específicos a cada uno de los elementos relevantes de la granja que lo va traduciendo en términos científicos. O sea, hasta acá los científicos simplemente son una agrupación, un grupo, ¿no es cierto?, que va a hacer un estudio al campo, pero todavía, ¿no es cierto?, son inútiles para los granjeros. Todavía ellos no ven que la solución del problema pasaba, ¿no es cierto?, por una investigación científica y por un laboratorio como el de Pasteur. Una vez que situado su laboratorio en la granja, Pasteur va ahora a devolverlo a su lugar de trabajo habitual en la Cour Normale superior, llevando con él un elemento de campo, el bacilo cultivado. Entonces, tenemos acá que la especialidad técnica realmente
Pasteur era la de criar microbios. Eso es lo que él manejaba. Manejaba a nivel del uso de instrumentos, ¿no es cierto?, con microscopio, evidentemente, a nivel de poder aislar digamos, un componente microbiótico de otro, en este caso un bacilo, y poder, ¿no es cierto?, ver cómo reacciona, cómo se mueven a ese nivel. Pero lo que él no tenía claro es cómo ocurrían las cosas a nivel de la propia granja, a nivel macro, donde evidentemente un bacilo no se puede ver porque es invisible para nuestra mirada. Entonces, esta estadía de Pasteur en una granja le permite aprender de este microbio y de cómo este microbio se mueve entre los animales y entre los animales y las personas. Él evidentemente no ve el microbio, pero así mirado obviamente al, a la propia granja, sino, ¿no es cierto?, se lo lleva para cultivarlo en el propio laboratorio. Entonces, volvamos. El primer movimiento entonces era captar el interés de los otros, o hacerse visible, haciendo un resumen de lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Y para eso, ¿no es cierto?, el mejor método era utilizar a la prensa. Y eso le permite obtener una visibilidad. Lo segundo, ¿no es cierto?, es que la estadística va a ayudar a poder tanto identificar que hay un problema, porque se está contando animales que mueren, como también posteriormente ver la solución a ese problema que también, ¿no es cierto?, ocurría en la medida en que se morían menos animales de un periodo a otro. En tercer lugar, que las enfermedades eran vistas como algo local eh, y que Pasteur veía que el problema era algo que no era multifactorial, sino que obedecía a un solo factor, que era, ¿no es cierto?, la espora del bacilo que estaba generando esta enfermedad y transformando, ¿no es cierto?, en contagiosas a a todas las especies que estaban vinculadas o viviendo en conjunto. Y lo único que tenía que hacer era, aparte de captar el interés de los otros y decirle a la prensa, a la opinión pública que él tiene la solución, era saber qué es lo que ocurría en la granja, qué es lo que ocurría con el movimiento de las personas, qué es lo que ocurría con el movimiento de los animales, y así, ¿no es cierto?, hacerse una idea de cómo podía estar circulando este bacilo entre los diferentes componentes de la granja. Una vez que se capta el interés de los otros, se hace ver al resto de la población que la solución no es multifactorial, porque el problema tampoco lo es, y que la solución no estaba en el propio terreno donde se producía el problema, sino que la solución podía darse en un lugar distinto, totalmente ajeno a eh, digamos, a una cultura del campo de la granja, que era en un laboratorio científico en una ciudad como París. Y ahí pasamos al segundo movimiento, según menciona Latour, que es mover el punto de apoyo a una posición más fuerte. Es decir, hasta ahora se ha constituido un punto de apoyo. ¿Por qué creen ustedes que hay un punto de apoyo para esta eh, vinculación de Pasteur con la sociedad? ¿Cuál es ese punto de apoyo? ¿Entiende la pregunta? ¿No? ¿A qué quiero decir? Quizás está mal elaborada. ¿Cuál sería el punto? La primera, ¿no es cierto?, era captar el interés el interés de los otros. Ya captaron el interés de los otros, está claro, y ahí se constituye lo que Latour llama un punto de apoyo. ¿Cuál sería este punto de apoyo que tiene Pasteur para enfrentar el problema del anthrax? ¿El lenguaje o no? ¿El lenguaje en que exponen esto? ¿En qué sentido?
como eso de que él también se haya interesado por aprender sobre el contexto de la granja y entender como el lenguaje de ellos también y poder traducir como todo ese contexto también al contexto científico, como que sea mutuo. Entonces, eso significaría que lo que él ve como lenguaje científico, em, lo puede, ¿no es cierto?, vincular con el lenguaje propio de la granja. Claro, eso. Claro, por ejemplo, claro, cuando decían que, que se está infectando un lugar, en el fondo lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, es que hay una circulación del virus, del microbio, en este caso, em, y por lo tanto del virus. Es un poco parecido a lo que estamos viviendo ahora, aunque no pareciera con esta pandemia del coronavirus. Em, lo que pueden decirnos los epidemiólogos es cómo circula el virus y qué distancia tenemos que tener con las otras personas para que el virus no se nos contagie. Pero lo que no pueden saber ellos es cómo funciona la sociedad, cómo la sociedad se relaciona entre sí. Y por eso es que ha sido muy raro esta vinculación del Estado, del gobierno de Chile con los expertos, porque solo se ha vinculado muchísimo con expertos que saben del virus, pero no con personas que saben cómo funciona la sociedad, con estudiosos de la sociedad, con sociólogos, con antropólogos. En otros países, digamos, las comisiones de apoyo externas o de grupos de expertos que apoyan a los gobiernos está constituida principalmente por gente de las ciencias sociales y no de la biología. Hay biólogos, por supuesto, pero la mayor parte de la gente no son médicos, porque el médico puede decir no se junten, pero no es él el que va a poder prever qué va a pasar con la gente cuando haya, por ejemplo, una cuarentena, si la gente se va a quedar en su casa o no, o va a estar obligada a salir, que es lo que está ocurriendo en países más pobres como acá en Chile, digamos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el punto de apoyo, volviendo al texto de Pasteur, podía ser, como dice su compañero, el poder encontrar los términos que se utiliza en la granja para poder traducirlos a un término científico. Ese podría ser el primer punto de apoyo, o sea, instalarse de tal manera que se pueda, ¿no es cierto?, llevar al laboratorio lo que está ocurriendo en la granja. ¿Cuál podría ser otro punto de apoyo si uno se le ocurriera? Entrando en el texto. Eh, hasta acá está el texto, ¿no es cierto?, de la primera parte. Eh, Podemos mirar acá. Dice Pasteur va un paso más allá y trabaja en un laboratorio improvisado en la granja, eso es lo que estamos viendo. No podía haber dos lugares tan extraños, el uno para el otro, ¿no es cierto? Una cosa sucia, maloliente, que era en la granja, y otro que es totalmente contrario, que es un laboratorio científico. Dice, en la granja, o la primera, los grandes animales eran parasitados de un modo aparentemente azaroso. Eso es importante porque em, los veterinarios o los dueños de los animales veían como algo eventualmente azaroso que unos se infectaran y otros no. ¿Por qué? Porque eran enfermedades que son invisibles, que están a nivel microbiótico. Pero en el caso de, mm, em, de la mirada de Pasteur, los microorganismos se hacían visibles para el ojo del observador en los laboratorios. Entonces, en una parte se crían animales grandes, es decir, las vacas en este caso, y la otra se crían animales pequeños son los microbios. Y eso es lo que Pasteur, que curiosamente en francés significa pastor, em, es lo que está haciendo. Es la experticia de Pasteur es trabajar con estos animales pequeños, estos em, microbios. Eh, y la experticia de Pasteur es tener la claridad de que la causa de la enfermedad eran esas, esos animales, ¿no es cierto?, a nivel microbiótico. Acá está la explicación
de lo que es este bacilo, ¿no es cierto? Es un microbio que vive en la tierra, y este antrax afecta a animales de granja con más frecuencia que las personas. Y ahí habla un poco de las características de la enfermedad, en esta parte del texto. Bien, entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es entender cuál es ese punto de apoyo y cómo ese punto de apoyo, el hecho de dominar a los microbios, de dominar una causa que explica todos los, digamos, todas las variables que hacen que un animal se enferme, y no de una manera azarosa, sino de una manera científica. Es decir, no es que los animales se infecten porque tienen mala suerte, sino porque están expuestos, en este caso, a este bacilo. Y poder controlar eso, de alguna manera, es el primer punto de apoyo. Entonces, el primer punto de apoyo, como para terminar esto, es que Pasteur va a dominar un campo, que es el campo de la microbiología, que va a poder explicar lo que ocurre a nivel macro, a nivel de los propios animales en una granja. Y eso va a significar que el punto de apoyo, que es el lugar donde esos animales pequeños se pueden dominar, es el laboratorio. Entonces el laboratorio va a ser el lugar que va a poder controlar, vamos a ver de qué forma después, lo que ocurre a nivel macro en un lugar tan lejano como una granja francesa. Por lo tanto, un laboratorio en una universidad francesa no era ajeno a lo que estaba ocurriendo a cientos de kilómetros, ¿no es cierto?, en un lugar completamente distinto, situado en el campo.